a todos ustedes. Soy Miguel Ángel Villarreal Alarcón y tengo el privilegio y el gusto de presentar a nuestra ponente de lujo el día de hoy, que es la doctora Mónica Vázquez del Mercado Espinosa. La doctora Mónica Vázquez del Mercado Espinosa hizo su especialidad en medicina interna, especialidad en reumatología, siendo discípula del doctor Ignacio García de la Torre, doctorado en biología molecular en medicina por la Universidad de Guadalajara. Realizó su postdoctorado en inmunología y reumatología en la Universidad de Stanford del 2001 al 2003. Posteriormente, de esta misma universidad de Stanford fue profesora invitada. Fue profesora titular de la especialidad en reumatología a partir de septiembre de 2003 de la sede del Hospital Civil, doctor Juan I. Menchaca, programa que cuenta con Padrón Nacional de Posgrado de Calidad por parte del CONACYT, fundadora y directora del Instituto de Investigación en Reumatología y del Sistema Musculoesquelético de la Universidad de Guadalajara del 2005 hasta la actualidad. Es vicecoordinadora del Grupo de Estudio de Miositis del PANLAR, miembro de la red internacional Euromyonet desde 2010 hasta la fecha. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel I3. Tiene una patente que es composición de un inmunoregulador para inhibir el daño renal causado por lupus. Es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina de México desde junio de 2014 y es la primera mujer del capítulo Jalisco en ingresar a la Academia Nacional de Medicina de México desde los 150 años de su fundación. Y actualmente es presidente del Consejo Mexicano de Reumatología AC. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Mónica Vázquez del Mercado para su plática Autoanticuerpos en miopatías inmunomediadas. Doctora Mónica. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Voy a compartir, pero no me deja esto. Perdón. La capacidad. No tengo la función, creo que ya. Okay. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel, por su amable presentación. De verdad, para mí es un gusto estar con ustedes esta noche compartiéndoles algo de lo que a mí me apasiona en particular trabajar desde hace ya varios años, que es el tema de autoanticuerpos en miopatías inmunomediadas. Bien. Vamos a ver la agenda que vamos a llevar esta charla. El primer punto va a ser tocar la clasificación de los autoanticuerpos en estas miopatías. La utilidad clínica sirven realmente para darnos a conocer un fenotipo de miopatía, las manifestaciones a órgano blanco que se asocian con algún autoanticuerpo en particular. El punto crítico creo que de la plática va a ser el tercero en la agenda, que es la reproducibilidad en el testeo. Y de ello voy a hablar de los distintos métodos que hay, porque ustedes como residentes deben de conocer por qué algunos anticuerpos pueden darles positivos por algún método y negativos por otro. Necesitan saber las bases, aunque esto no sea parte de sus competencias o de su expertise, ni esté plasmado en la Lex Artis, pero es importante que lo sepan para que lo puedan comprender. Bien, seguido vamos a hablar un poco, muy breve, de utilidad en el seguimiento, si tienen utilidad de estos anticuerpos, en el pronóstico de estos pacientes con miopatías, su respuesta al tratamiento, de manera muy breve, porque la doctora Lili Andrade nos va a hacer favor de dar la tercera ponencia de miopatías, en donde va a tocar a profundidad este tema. Y por último, los datos que el Grupo de México hemos estado haciendo desde hace ya varios años. Bien, entonces, yo inicio esta charla con esta diapositiva que me gusta mucho. Es una diapositiva que fue donada a muchos de nosotros por el doctor Frederick Miller en el 98, es decir, en el siglo pasado, pero ilustra muy bien cómo desde los años 90 la doctora Loria Love vio con claridad la necesidad de incorporar la presencia de autoanticuerpos y el tipo de autoanticuerpos en criterios de clasificación de las miopatías. Entonces tenemos tres ejemplos en esta diapositiva que son los antisintetasa,
en donde nos muestran los órganos blancos en color azul, que son los pulmones, en ese caso, las articulaciones, sobre todo la mano de mecánico. En el segundo, ven un fenotipo que es anticuerpo anti-SRP, en donde las primeras cohortes de japoneses del doctor Hirakata mencionaban que estos pacientes hacían cardiomiopatía dilatada, lo cual después no fue corroborado por otros grupos internacionales, pero sí con una gran afección muscular, elevación muy importante de enzimas musculares. Y por último, el fenotipo de anticuerpos anti-Mi2, en donde vemos a un paciente clásicamente con dermatomiositis y un rash muy importante del cuello, gotrón, etcétera, pero con una buena evolución clínica. En esta diapositiva les presento una revisión que hay en Nature 2018, en donde de manera ya un poco más completa se presentan los nuevos autoanticuerpos que se consideran todavía específicos para las miopatías inmunomediadas. Y en este caso vamos a hablar de un grupo que es los antisintetasa en primer lugar, que son estos que tienen arriba, y estos antisintetasas, simplemente les voy a recordar algo de la biología molecular. Recuerden ustedes que las sintetasas RNA o RNAT sintetasas lo que hacen es reconocer codones que codifican para aminoácidos. Normalmente nosotros tenemos en el código genético 64 codones, pero tenemos de estos codones solamente 20 proteínas de manera natural. Entonces, ¿por qué tenemos esa discrepancia? Porque hay RNAT sintetasas que codifican o que transportan a un mismo aminoácido con diferente combinación, digamos, de bases, como es el caso de serina. Entonces, la nomenclatura se escribe RNAT1, serina, y así hasta el número 6. De tal suerte que de estos 20 RNAT sintetasas que cargan un aminoácido en esta zona, que es el anticodón, para incorporarla a los ribosomas en el sitio aceptor y luego en el sitio P y después liberarlos en el sitio E, pero formar así la cadena polipeptídica naciente, están identificados estos que ven aquí, de los cuales voy a hacer énfasis solamente en el anti-HO1, que está dirigido en contra de la RNAT sintetasa histidil. Y así ven los demás. En esta gráfica también, en esta tabla también ven el órgano blanco que está, digamos, afectado, y entonces ponen los autores si es el pulmón, si es la piel, si es el músculo, si hay neoplasias malignas y algunos otros. En el caso de antisintetasas, bueno, ya sabemos, evidentemente el pulmón es un órgano blanco muy importante. Normalmente lo podemos ver en polimiositis, aunque en ocasiones vemos también en dermatomiositis, no se asocia con malignidad. ¿Qué pasa con los anticuerpos contra MDA5, que es el gen de diferenciación de melanoma 5? Bueno, cuando ustedes vean a un paciente que tiene este autoanticuerpo, que normalmente tiene el fenotipo de miopatía de dermatomiositis, deben de reconocer que ese paciente muy probablemente les va a hacer una enfermedad pulmonar rápidamente progresiva. No se conoce asociación con malignidad. En cuanto a SAE, que está por sus siglas en inglés, que es digamos, Small Ubiquitin Activating Enzyme del complejo SUMO, que se dedican a la sumoilación, que es una modificación posttraduccional. Hay dos tipos. No se reconoce asociación con daño pulmonar a órgano blanco y los reportes varían en cuanto a si hay o no asociación a malignidad. Anti-Mi2 no se reconoce asociación con daño pulmonar. También varía reportes en cuanto a malignidad. Ya describimos la afección dérmica. NXP2, este es un anticuerpo que es de la matriz nuclear proteica número 2, no se reconoce asociación con órgano blanco en daño pulmonar. Usualmente son pacientes que tienen calcinosis, lo vemos mucho en miopatías juveniles, pero también de adultos, y sí se asocia con malignidad.
Hay que comentar en este punto que NXP2 tiene una masa en kilodaltones igual que otro anticuerpo que es el MDA5 que ya mencioné. Y posteriormente durante la plática vamos a volver a tomar este tema en la explicación del tercer punto del testeo. Bien, entramos a anti-TIF gamma, que el nombre correcto sería anti-TIF gamma alfa y que tiene las masas de 140 a 155 alfa gamma. No se reconoce que tengan asociación a un órgano particular de daño. Lo vemos mucho en dermatomiositis, mucho más que en polimiositis, pero sí está fuertemente asociado a malignidad en muchos sitios. Cuando ustedes tienen un paciente con miopatías, de hecho, ustedes deben de tener en mente que deben de hacer un screening para ver que el paciente no haya o no tenga una neoplasia oculta, que depende de la serie que consulten. Puede ser 10 años antes, 10 años después del diagnóstico, o 3 a 5 años antes, 3 hasta 5 años después del diagnóstico. Pero es muy importante que lo tengan en mente. Anti-SRP, que es un anticuerpo dirigido contra un complejo traduccional, que es muy importante y lo vamos a ver en detalle. Es un complejo de 6 polipéptidos y una estructura de 7 SLRNA. Estos pacientes tienen una enfermedad pulmonar muy prevalente y no se conoce asociación, digamos, con alguna neoplasia. Estos pacientes no son muy frecuentes, pero acuérdense que se asocian con el fenotipo de una miopatía necrotizante, al igual que los anti-H3-metilglutarilcoenzima reductasa, que se asocian con el uso de estatina, mas no tienen un órgano blanco como tal, pulmonar o de algún otro tipo. Normalmente esta se comporta parecido, por eso están incluidas en la misma tipo, están con mucha agresividad en la afección muscular, con niveles de enzimas musculares sumamente elevadas, y solamente en un estudio se reporta que hay una asociación con malignidad. Por último, este anticuerpo que va dirigido contra una nucleotidasa citosólica 1A5', que tiene que ver en la transcripción, si bien no es exclusivo de miositis de cuerpos de inclusión, se asocia con otras enfermedades también, lupus y Sjögren, pero es un anticuerpo que se ha asociado por lo menos en estos pacientes que tienen también función transcripcional. Y les comento que este es muy, muy prevalente en las regiones nórdicas. Para nosotros las que tenemos clasificadas todavía como polimiositis es, digamos, la analogía de miositis de cuerpos de inclusión en pacientes nórdicos, sobre todo en el Karolinska. Continuamos con los anticuerpos asociados. Estos ya los conocen, ya lo había dado la doctora Lilia Andrade en su primera plática. Y tenemos PMSCL, que se asocia mucho con escleromiositis en sus dos masas, 75 y 100 kilodaltones. Anti-1 RNP, el doctor Miguel Ángel Villarreal habló de enfermedad mixta, en donde es típico que las unidades 70 kilodaltones esté presente a títulos altos. También lo vemos en overlap. De miositis, RO52, hay que hacer un apartado especial porque pacientes con este anticuerpo, ya se mencionó previamente por la doctora Lilia, hacen una enfermedad pulmonar que también puede agudizarse en cualquier momento. Y anti-Q, que normalmente se asociaba con escleromiositis, ahora está como que sin un papel bastante claro. Bien, esta es otra forma de representar la clasificación de estos autoanticuerpos en este artículo que lo pueden ustedes revisar. Y entonces tenemos los mismos, antisintetasa, los overlap con miositis, los de dermatomiositis prácticamente casi exclusivos, los de necrotizantes y de miopatías por cuerpos de inclusión. El segundo punto de la agenda es estos autoanticuerpos en miopatías inmunemediadas realmente son específicos. Se sigue teniendo y es válido el concepto de que son mutuamente excluyentes. Bueno, para eso vamos a hablar de los métodos de detección, que es importante que lo conozcan. Les repito, no está en la Lex Artis, no es su competencia, pero es importante para ustedes que lo entiendan. Entonces vamos a hablar del método de detección que todavía se considera el gold estándar. Vamos a hablar del ELISA de Western Blot,
Vamos a hablar del Line Blood, que usualmente estamos utilizando todos en este momento, y el Dot Blood. Hay muchos otros, pero vamos a centrarnos en esos. Y voy a empezar por cada método. Si estamos hablando de la inmunoprecipitación con marcaje metabólico con azufre 35, el cual va dirigido a marcar las metioninas con este azufre, lo que tenemos que considerar son los puntos que debes de cubrir para que tú puedas ser capaz de hacer este método. El primero es que tienes que tener un entrenamiento específico en el manejo de radioisótopos, el cual conlleva una acreditación por una institución seria. Aquí en México, pues es a nivel federal, en cualquier otra institución, tienes que tener un entrenamiento muy, muy serio con una acreditación que te permita saber que estás lo suficientemente entrenada para poder manejar este tipo de material, como lo son los radioisótopos, sobre todo azufre 35 o fosfato 32 o fósforo 32, que es lo que comúnmente utilizamos. Se requiere evidentemente un nivel de expertise, porque además se requieren unas instalaciones adecuadas, se requiere que tú sepas cómo interpretar el patrón de bandeo, como lo ven aquí en la derecha. Y el tercer punto, lo que les comentaba, algunos autoanticuerpos, y que es el único caso en que yo diría que es la excepción en la inmunoprecipitación, es la coexistencia de una misma masa en dos autoanticuerpos que están perfectamente diferenciados, que están codificados por genes diferentes, que es MDA5 y NXP2, que tienen una masa de 140 kilodaltones, y entonces tenemos que hacer o ELISA o Western Blot o algún otro método para saber cuál es cuál. Muy pocos lugares en el mundo lo realizan, y cada vez el planeta va a esto de que no contamines, de que utilices las cosas que sean menos peligrosas y que no te expongas a situaciones de este tipo, que en algún momento puede ser un accidente. Entonces, sin temor a equivocarme, y aquí están varios expertos, el doctor García Latorre, la doctora Lilia, no me dejarán mentir que uno de los expertos mundiales reconocidos es el doctor desde hace muchos años, el doctor Ira Targov, el cual se encuentra en Oklahoma Research Foundation. Otros de los expertos son el doctor Minoru Sato, de quien yo aprendí esta técnica. Más bien la perfeccioné, la aprendí del doctor Utz, que fue mi mentor en Stanford, del doctor Ed Chan, del doctor Neil McHugh en Reino Unido, y últimamente Angela Ceribelli, que está en Italia, que también se entrenó con Ed Chan y el doctor Minoru Sato. Bien, los permisos además son sumamente caros, entonces no es fácil. En la Universidad de Guadalajara solíamos hacerlo, pero los permisos ya no los quisieron pagar, las instalaciones ya no están de acuerdo en que se manejen radioisótopos, entonces es un problema. Bien, en este sentido, si ustedes están haciendo una colaboración académica solo por dato cultural, pues normalmente no te van a hacer un cobro porque es una colaboración académica, pero le pregunté en el ACR pasado al doctor Ira Targov que en dado caso que yo quisiera hacer una inmunoprecipitación, que sé que son con fines de investigación para un paciente y sin colaboración académica, ¿cuánto costaría? Y me dijo $1,000. $1,000 por cada inmunoprecipitación. Cuando 1 o 2 milicuries de azufre 35 te va para un batch de 100 inmunoprecipitaciones en buenas manos. Bien, ¿en qué consiste esto? Al igual que los antinucleares que nos explicó el doctor García de la Torre, tienen un sustrato que son las células EP2, y luego sobre ella se pone el suero que tiene anticuerpos y se reconoce con un fluorocromo. Aquí tenemos un sustrato que son unas líneas celulares que se cultivan con azufre 35. Normalmente se usan líneas de eritroleucemia K562, y lo que se hace primero es poner el suero del paciente en presencia de algo que tiene mucha avidez por este suero, que es la proteína A o G cefarosa, sobre todo la G, que tiene la estructura como de una inmunoglobulina M, que nos puede hacer una captación muy rápida de los anticuerpos del paciente, y luego se combinan en presencia de este antígeno, que son las
a lo que viene de estas lisis celulares, de estas células que fueron marcadas con azufre 35, se corre un gel de poliacrilamida, después se pasa a una membrana de nitrocelulosa y se pone en un cassette, igual que ponen un cassette los radiólogos para hacernos una radiografía. En el mismo cassette se pone esta autorradiografía y se deja de 24 a 72 horas a menos 80 grados y después vemos el patrón de bandeo y empezamos la interpretación. Como un ejemplo muy gráfico tenemos el SM, cómo diferenciarlo contra U1RNP. Y entonces, si ven, ya lo había dicho el doctor Miguel Ángel, tiene la subunidad 70 kilodaltones muy específica que lo hace ser 1, a diferencia de SM, que además de tener todo el core de la partícula SM, tiene un doblete de 200 kilodaltones. Bien, ¿qué pasa con el Line Blood Assay? Bien, el Line Blood Assay, la principal digamos, desventaja es que todavía no está aprobado por la FDA, de acuerdo a este último artículo de Michael Moller, que está en Frontiers in Immunology, muy reciente, y hay dos tipos, digamos, de membranas, de tiras de nitrocelulosa que están embebidas con antígenos, una de 12 y otra de 16 antígenos, y lo ven aquí tanto específicos como asociados. De manera muy breve, les diré cómo se hace. Bueno, a partir del suero del paciente, en el laboratorio del doctor García Latorre, se hace esta incubación con diferentes buffers y luego se empieza con fosfatasa alcalina a ver un patrón de bandeo. Y aquí a la derecha tienen cuando son positivos dónde está la banda, obviamente de acuerdo al peso en kilodaltones de este autoantígeno, a este autoanticuerpo. Y la interpretación se puede dar por cruces, se puede dar por intensidad en este scan, que puede ser de 0 a 5, que es negativo, y de ahí en adelante dudoso y luego positivo, como lo ven en la diapositiva. El doctor García Latorre utiliza normalmente el index de 0 a 10 y de ahí ya son positivos. Bien. En este momento quiero hablarles de un artículo que publica la doctora Ingrid Lomberg. Creo que el año pasado, lo que pasa es que el chat no me alcanza, aquí ya lo moví. El año pasado, en Annals of Rheumatic Diseases y en febrero de 2019, cuyo primer autor es Fabricio Espinosa, que está con ella haciendo su doctorado, que muchos de ustedes lo conocen, y la doctora Ingrid Lomberg no quiere que nunca más se regrese a México. Bien, entonces ellos compararon por la correlación de capa la inmunoprecipitación con marcaje metabólico con el Line Blood. Y quiero llamar su atención a 3, a Mi2 alfa beta, que vieron un capa de 0.38, lo cual en estricto sentido es una mala concordancia, digamos. Pero sin embargo, ellos en el artículo dicen qué pasa. Con SRP y HO1 y otros como QSAE fueron las más altas concordancias. Bien, en esto estriba muchas veces estas diferencias. La doctora Ingrid Lomberg en general dice que nosotros podemos encontrar una buena correlación utilizando este Line Blood con la inmunoprecipitación. En la parte derecha, esta que estoy señalando con el cursor, es un artículo de Clinical Rheumatology 2018 de un grupo chino, en donde ellos dicen que la calcinosis y las neoplasias malignas son raras en los adultos chinos con miositis, pero que sin embargo en ese artículo también ellos demuestran y digamos nos representan y nos describen otro método por el cual ellos pueden detectar NXP2. Así hay varios en la literatura, hay otros de Andrea Doria, que no me da el tiempo para describir, pero de manera muy simple se los voy a presentar. Lo que hacen ellos es hacer lo que se llama un IP Western, una inmunoprecipitación Western Blot. ¿A partir de qué? ¿Cuál es su sustrato ahí? Su sustrato es un DNA circular, digamos, que se llama un vector de expresión, el cual tiene el promotor fuerte de citomegalovirus y un tag que es la proteína MYC. Ellos lo que hicieron fue hacer 2 variantes.
hicieron una mutante amino terminal, que es esta, y una mutante carboxilo terminal. Y luego lo que hacen es poner el suero del paciente, transcribir y traducir este constructo, que es donde se inserta en ese DNA, en el sitio de clonación múltiple, el gen de interés, que era NXP2, y lo transcriben y lo traducen. Entonces, esto, a diferencia de las células, es el sustrato, ¿ok? Y en este caso, con el suero del paciente, si tiene anticuerpos, haciendo esta IVTT, se llama in vitro transcription, transcripción y traducción in vitro, con ribosomas libres de células, lo que logran es demostrar que sí funciona el método. Sí fueron capaces de detectar con 70 kilodaltones la porción amino terminal y con 100 kilodaltones la porción carboxilo terminal. Sin embargo, esto, como dicen los americanos, es time consuming, es muy laborioso, y entonces no puedes hacer cientos de pruebas o decenas de pruebas a la vez. Es mucho trabajo para hacer esto. Lo debes de hacer y te tomas muchos días. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Cuál es el mensaje importante? Que los métodos que se estén desarrollando o los esfuerzos que se estén desarrollando pues son muy bienvenidos. Por último, el dot blot. Este grupo madrileño diseñó dos tipos de dot blot, que son escleropolisintetasa y blue dot polimiositis IgG. Ambos detectan anticuerpos específicos y asociados, y ven aquí los positivos. Ellos mencionan que en general tienen una sensibilidad del 55%, pero que la especificidad fue absoluta. Bien, aquí tengo que hacer un comentario importante. Lo que es el gold estándar, el dot blot, normalmente no tenemos un método que sea cuantitativo, es cualitativo. ¿Está o no está el anticuerpo? Sin embargo, en el line blot por lo menos se puede hacer una semi-cuantificación. Quizás si nosotros medimos la densidad o el área bajo la curva de esta mancha del dot blot, podríamos también hacer algo como semi-cuantitativo. Bien, pero estos son otros esfuerzos por lograr esto. En esta diapositiva quiero llamar su atención. Esto ya lo habíamos visto, que es en el siglo pasado, cómo se empiezan a describir los autoanticuerpos específicos y asociados de miositis, pero lo que quiero llamar su atención es esta parte, a los 30 y 35% de anticuerpos que no son reconocidos en las miopatías inmunemediadas. Es decir, esto es una ventana de oportunidad muy importante en la que debemos de trabajar. Nosotros vamos a hablar más adelante de este tema, porque todavía tenemos mucho que trabajar y publicar, porque hay muchos datos que todavía están para escribirse, pero quise ponerles en esta parte de la diapositiva un estudio que apareció en Lung el año pasado, en donde estudian a pacientes con enfermedad pulmonar intersticial idiopática, y ven que alrededor del 30% tienen algún autoanticuerpo, ya sea específico o asociado, pero afortunadamente las combinaciones de dos específicos, digamos, este caso, SRP-Mi2 alfa y un asociado PMSCL75, lo encontraron en muy baja prevalencia, igual que otros que están aquí. Bien, esta es otra forma de presentación. Este es otro estudio de la doctora Ingrid Lomberg, si no me equivoco, 1,637 pacientes de la corte de ellos, y también reportan una negatividad de 38.4%. Ojo, el que esté negativo un anticuerpo no quiere decir que el paciente no tiene miopatía. Aquí ven cómo, estando negativos para algún autoanticuerpo, ven que tienen expresiones clínicas, manos de mecánico, eritema periungual, rash, gotrón, etc. ¿Cuáles son los mecanismos entonces que disparan estos cambios para que un antígeno, que es una proteína propia, la vaya a desconocer el sistema inmunológico en las miopatías inmunemediadas? Bien, voy a entrar primero a
la diapositiva clásica, que es el primero que se reporta en 2009 y que se mapea por la doctora Lori Alop, en donde, si ven ustedes este mapa mundi, ven la zona que está central, cercana al Ecuador, en un color rojo y rosa. Si ven hacia abajo, entre más azul o negro casi, pues menos intensidad de radiación ultravioleta. Entre más rojo y rosa, mayor intensidad. Por lo tanto, estamos en una zona, digamos, de mayor intensidad ultravioleta, por lo tanto, de mayor prevalencia de estas enfermedades, muy seguramente. Cuando mapea Lori Alop, lo que hace es tomar a los hombres y mujeres y después ve específicamente a las mujeres. Entonces ve que la dermatomiositis, a medida que la mapea ella, es más común en mujeres cerca la prevalencia de la frontera mexicana. La prevalencia cerca de la frontera mexicana es más importante y la presencia de MI2 es estadísticamente significativa también cerca de la frontera mexicana. Bien, luego les presento este artículo que me parece sumamente interesante. Para probar si la luz ultravioleta realmente hacía esto, lo que hicieron fue usar dos líneas de queratinocitos, la 1106 y la 1102. Estos son fetales, lo ven en ATCC, y esta viene de género masculino y esta de género femenino. Las exponen en joules por metro cuadrado de 0 a 195 y ponen todo el complejo NURT con un gen constitutivo que aquí es proteína ya, que es la betactina, y las de acetilasas histonas. Si ven, MI2 tiene un comportamiento que no puedes decir claramente si realmente la luz ultravioleta incide sobre el género, pero sí incide sobre que se exprese una subunidad u otra. Como ven aquí en MI2 beta, en esta línea 1106, a diferencia MI2 alfa, en esta línea 1102. Como control nada más les voy a dar este, MCF7, que es una línea celular que proviene de cáncer de mama, y lo que hacen es ver si la luz ultravioleta como inductor de, digamos, de disparo de mayor expresión de este antígeno, era capaz de hacerlo en una línea que no fuera queratinocitos, y lo encuentran positivo a más joules por metro cuadrado, a 195, pero ahí está, lo cual significa que, bueno, sí, la luz ultravioleta es un inductor. Vamos a hablar un poquito de qué es MI2. MI2 es una helicasa. ¿Qué es una helicasa de DNA? ¿Recuerdan la replicación? Si no la recuerdan, se las recuerdo muy breve. La replicación del DNA es justamente eso, es replicar los genes que tienes, que son 33,000. Y para abrir las cadenas se requiere una helicasa. La helicasa rompe los puentes covalentes de hidrógeno, las separa para que cada una de ellas pueda replicarse y hacer parejas hijas. Este MI2, además de esto, funciona en un complejo que se llama complejo NURT, por sus siglas en inglés, Nucleosome Remodeling and Deacetylase. Este complejo está formado de 8 proteínas nucleares. De hecho, el MI2 está formado por 8 proteínas nucleares, perdón. La de 240 kilodaltones es la principal antigénica. Ya se han clonado con una gran homología, pero son diferentes y hay 2 subunidades, MI2 alfa y MI2 beta. ¿Qué más debemos de saber de MI2? MI2 en este complejo NURT no nada más tiene esa función de permitir que se abran las hebras del DNA para la replicación. También es muy importante y parece como si fuese un checkpoint, porque permite la fidelidad de la replicación del DNA pasando de la fase G1 a la fase S, que es donde se replica el DNA en un ciclo celular. Y además permite que la heterocromatina pericéntrica esté bien compactada. La heterocromatina es una forma de organización de la cromatina. Recordemos que la heterocromatina están los genes de replicación tardía y en la eucromatina los genes de replicación temprana. Vemos entonces que existen normalmente 2 modificaciones covalentes predominantes que están asociadas con esta heterocromatina constitutiva,
es decir, son normales. Y es la trimetilación del residuo de lisina número 9 de la histona H3 y la metilación de los CpG del DNA. En un experimento en donde depletan la ATPasa de la subunidad CHD4, que se llama Chromodomain DNA Binding Protein, que es el gen que codifica a la subunidad Mi2 beta, lo que pasa es que ven in vitro que hay un retraso en el paso a la fase S y también hay un problema en lo que es la integración, digamos, correcta de esta cromatina, el ensamblaje. Por lo tanto, no nada más tiene una función en esto como helicasa, sino también en mantener la cromatina y un adecuado ritmo del ciclo celular. En esta imagen, en la parte que estoy señalando, si ustedes recuerdan, el DNA tiene niveles de compactación. En estas bolitas, digamos, moradas, representan cada una un nucleosoma. El nucleosoma tiene 200 pares de bases y tiene como característica 2 hebras de DNA. Este nucleosoma normalmente se encuentra, digamos, en un nivel de empaquetamiento que permite que todo esté cerrado, que todo esté compactado, mientras no haya una señal que le dé la célula para que se abra y se relaje la hebra, como vemos aquí abajo. Esto que vemos aquí abajo, ¿qué significa? Para empezar, las bolitas se separaron y empiezan a ver AC, una POL2, y vemos factores basales de la transcripción. ¿Qué significa eso? Significa para que nosotros, después de replicar, transcribamos un gen, lo que necesita el aparato de transcripción necesita modificaciones que son epigenéticas. Se acetilan ciertos residuos de lisina de las histonas, que son proteínas básicas, que tienen carga positiva, el DNA negativo, por eso están pegados siempre, y entra ya la RNA polimerasa reconociendo ahí dónde está el gen que le interesa por la secuencia COSAC, etcétera, etcétera. Bien, los factores de transcripción, un simple recordatorio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este complejo NURT pues está formado, ya les comenté, por todas estas estructuras, de las cuales en unas sí se sabe su función, en otras no, pero finalmente ambas, la Chromodomain DNA Binding Protein 3, que codifica para Mi2 alfa, y la 4, así como las de histonas, son importantes para mantener la regulación génica. Este último, Mi2, es un experimento que hicieron en células germinales, en donde hicieron depleción de este complejo en estas células. ¿Y qué tuvieron como consecuencia? No voy a dar todo. Perdieron los cuerpos de NURT, incrementaron una acetilación que normalmente no se ve, que es en el residuo 56 de la histona H3, la localización de la que era normal, que es la trimetilación de la histona 3 en su residuo 9 de lisina, se redistribuyó y no hubo un ensamblaje adecuado de la heterocromatina pericéntrica. Otro inductor que pensaron este grupo de estudio, ellos dijeron, bueno, ok, vamos a hacer microarrays. ¿Qué son microarrays? Bueno, ustedes ya saben, son la determinación a partir de RNA mensajero o de DNA, que es, digamos, el DNA complementario que se le llama, y se busca la expresión de 33,000 genes en un cuadrito de 1 por 1, en una cosa que es un portaobjetos, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, ok, vamos viendo por grupo de autoanticuerpos a los pacientes y vamos viendo si expresan más o no el mensajero. Aquí lo tienen en escala logarítmica. No entró en mucho detalle, no encontraron una asociación. Kim, desde hace muchos años, desde el siglo pasado, empezó a acuñar el término de ribonoma. Y entonces se quería determinar cuántos mensajeros, digamos, de albúmina se requerían para tener una proteína de albúmina. No se sabe en realidad. Por eso al RNA mensajero en mis clases de pregrado yo le digo promesa de proteína, porque hay muchos mecanismos que están después de que el RNA mensajero es maduro
que pueden o no desestabilizar o anular a este RNA mensajero y no permitirle convertirse en proteína. Además de esto, ¿qué hizo este grupo? Hicieron biopsias musculares y lo que encontraron es que los niveles de RNA sí correlacionaban, pero con la regeneración muscular, con marcadores de regeneración muscular, no así con el perfil de autoanticuerpos. Otro inductor de la posible, autoantigenicidad, este es el que nunca nos falta y es los epítopes crípticos. Yo normalmente tengo a una proteína que digamos que tiene una forma de bucle, si quieren, o redonda, lo que ustedes imaginen. Y por modificaciones que pueden dar infecciones, luz ultravioleta, químicos, fármacos como las estatinas, muchas cosas, puede ser que esta proteína, este antígeno se modifique en su estructura y cambie y se haga aguado, por decir algo, y se haga como una hebra. Esa hebra no la reconoce el sistema inmunológico, la reconoce como extraña y la presenta a las células presionadas de antígeno como algo que no debe de estar y empieza la reacción de autoinmunidad. Otro mecanismo. Este fue muy conocido sobre todo en los finales de los 90, inicios de los 2000, que es que la mayoría de los autoantígenos que podemos nosotros reconocer como autoanticuerpos sufren una ruptura proteolítica por un grupo que es el grupo 3 de las caspasas, donde están 1, 3, 8, 9. Y esto mismo se demostró en este artículo del que fue mi mentor en Stanford, el doctor Utz, en donde encuentra que SRP, pero de 72 kilodaltones, se encuentra como anticuerpo en un paciente con dermatomiositis y que es capaz de ser fragmentado, es decir, de ser desconocido porque se fragmenta. De tener 72 kilodaltones en este time point experiment de 0 hasta 6 horas, se pone 72, 68, 54, 19 y se ve como al curso del tiempo aparece una banda de 66 y una de 6 que aquí no se alcanza a ver, pero se hace un mapa con marcaje de fósforo 32 y créanme que sí está, aunque no se vea, porque aquí parece que no se ve, pero créanme que sí está, se identifica como una proteína fosforilada y cuando se hace el mapa fosfotríptico, el mapa tríptico, se reconoce como una fosfoserina, no como una fosfotirosina, no como una fosfotreonina. Entonces, esto puede ser otro de los mecanismos inductores. Un recordatorio de qué es esto de SRP, porque es importante que lo recuerden. El SRP, ya les decía, es un complejo que tiene 6 polipéptidos en el humano y también en la levadura, especialmente en Saccharomyces cerevisiae, donde podemos hacer knockouts y trabajar muy bien con ellas. En los humanos tiene una subunidad de 54 kilodaltones, que es la que reconoce la secuencia señal que tiene todo polipéptido naciente, y otras subunidades como la 19, un heterodímero que es 68 y 72 por las masas en kilodaltones, la 9 y la 14, y estas, si ustedes ven en esta parte de la figura que estoy señalando, este SRP se le pega, digamos, a la subunidad menor del ribosoma y lleva a este polipéptido que ya está en el citoplasma, a la luz del retículo endoplásmico, a estos receptores que están formados justamente por el heterodímero 68 y 72, SRP 68 y 72. Y lo que hacen es abrir la puerta del retículo endoplásmico que se llama traslocón. Una vez que se abre, entonces empieza un mecanismo sumamente importante para cualquier proteína que va a ser secretada o que va a quedarse en la célula, que es la modificación posttraduccional. ¿Por qué? Porque lo que hace, no veo yo el cursor, acá está, porque lo que hace es cortar primero por endopeptidasa, si es que así se requiere, y luego se hacen las modificaciones posttraduccionales que incluyen carbamilación, otra vez fosforilación, citrulinación, la conformación tridimensional, cuatridimensional, lo que sea necesario. Esta proteína SRP en sus 6 variantes es sumamente conservada en la evolución.
y su función ya la describí. Entonces, esto es muy importante que ustedes la tengan presente. Recuerden que se asocia SRP54, normalmente es la que se detecta con las necrotizantes inmunomediadas, al igual que la hidroximetilbutaril-coenzima A. De estos que ya nos había presentado esta gráfica la doctora Lilia, solamente voy a hacer énfasis en el estrés del retículo endoplásmico como un mecanismo inductor de autoantigenicidad. Y vamos a hablar de lo que desde hace ya muchos años se está hablando, que es la proteína de mal plegamiento, Unfolded Protein Response. Esto no crean que es algo anormal, esto es algo normal que todas las células deben de tener siempre para poder detectar aquellas que deben de desechar. Entonces, digamos que la célula tiene 3 sensores. Uno que es a través de la enzima inositol 1, que se encarga de la degradación de las proteínas mal plegadas. Otro que es esta sinasa de retículo endoplásmico, que se encarga de inhibir la traducción. Y otro que es el factor de transcripción, activador de la transcripción número 6, que se encarga de aumentar la producción de chaperones y enzimas que doblan las proteínas. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Quiero señalarles simplemente 2 células, porque el estrés retículo endoplásmico ya se está estudiando en cada célula y se ve cuál es el efecto. Si nosotros vemos las células B por este sensor, que es el ID1, ¿no? Vemos que tiene la capacidad de aumentar los autoanticuerpos y aumentar la producción de citocinas, y en los macrófagos tiene la capacidad de hacer polarización. ¿Qué significa? Normalmente el macrófago M2 es el que tiene respuesta antiinflamatoria y lo hace M1, que es proinflamatorio y que también ayuda a secretar las citocinas. Y como un breve recordatorio, tenemos esta imagen que son los 3 sensores, los cuales por distintas vías van a llegar al DNA, a los sitios consenso en donde están los genes que van a expresar y que van a tener que ver en muchas cosas, porque esto se ha estudiado desde obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, espondilitis anquilosante, miopatías, etcétera, como lo ven aquí. ¿Bien? Ahora, estos autoanticuerpos, no voy a ahondar mucho, pero estos autoanticuerpos tienen utilidad en el seguimiento, pronóstico o respuesta a tratamiento de estas miopatías inmunomediadas. Bien, les presento un artículo que recién nos acaban, bueno, no es un artículo, es una carta realmente, que nos acaban de aceptar en Clinical Rheumatology este año, y habla de que encontramos a una paciente que se presenta de manera muy peculiar. Ella dice que tiene mucho sueño, eso lo que decía, ella es una maestra de primaria y de secundaria, y ella decía que trabajaba, pero llegaba a su casa con mucho sueño. Entonces, hasta que no es dependiente totalmente de oxígeno, la envían, la estudiamos y encontramos que evidentemente tenía una enfermedad pulmonar intersticial, pero que tenía una polimiositis con un síndrome antisintetasa, EJ y RO52, lo cual les había comentado que hace que la enfermedad pulmonar se haga mucho más severa. Bien, a este respecto, nada más les menciono aquí, de acuerdo al tipo de enfermedad pulmonar y muchas veces de acuerdo al tipo de autoanticuerpo, en el INER, por ejemplo, tratan las enfermedades intersticiales pulmonares y les ayuda mucho el tipo de autoanticuerpo que presenta el paciente. En otro artículo lo que hicieron fue un metaanálisis de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a miopatías y las clasificaron en crónicas y en rápidamente progresivas. Entonces las crónicas observaron que la mejor respuesta la tenían a glucocorticoides solo, seguido de tacrolimus y luego de ciclosporina A, y las rápidamente progresivas alcanzaban una mejoría con ciclofosfamida seguido de ciclosporina A y de glucocorticoides. No me voy a meter más porque ese es tema de la extraordinaria clínica de la doctora Lilia Andrade. Y por último, en la charla, las contribuciones mexicanas. Y aquí empiezo con mi maestro, el doctor Ignacio García Latorre, que en el año 2002, en la revista Arthritis and Rheumatism, así se llamaba antes, ahora se llama Arthritis and Rheumatology, publica este artículo en donde agrupa a mesoamericanos, mexicanos y guatemaltecos y los compara con población caucásica. De hecho, en este artículo, si mal no recuerdo, estaba también el doctor Ira Targov, el doctor Miller, no sé si el doctor Plotz y personas de México, pero no las digo porque luego se me olvidan y no quiero ofender a nadie. Entonces, lo que ven es la prevalencia de anti-Mi2
y encuentran 30% contra la población caucásica de 7%, que es totalmente contrario a lo que encuentran con el antisintetasa. Antisintetasa la encuentran en 5%, anticuerpos antisintetasas, y 28% en la población caucásica. Después les hacen HLA, el doctor Julio Granados, ya recordé, y encuentran que el DRB1, el serotipo 04, se asocia con MI2 positivo, así como el DQA1, el 03, también se asocia con el MI2 positivo. Bien, les voy a hablar de manera muy breve de un artículo que publicamos en el 2010 en el Journal of Biological Chemistry, que fue la tesis de uno de mis alumnos de doctorado, en donde utilizamos también como un inductor a una citosina, que es la interleucina 1 beta recombinante humana, para ver si esta podía hacer que sobreexpresara el autoantígeno SRP72 en células Jurkat. No voy a entrar a los diseños metodológicos ni nada de eso. Y esto, no se me estresen, solamente les voy a decir banditas y cuando ya no las vean les voy a explicar lo que signifique. Bien, lo primero hicimos un experimento que lo que hace es ver que primero esta proteína sí respondía al estímulo de la interleucina 1 beta humana, que con la SRP fosforilada, y sobre todo en estos tiempos, alrededor de los 120, 180 minutos. Lo que no pasaba con SRP54 o con nuestra proteína constitutiva, en este caso el GAP, ¿no? El gen GAP, que es gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Después empezamos a utilizar inhibidores de la vía MAP, ERK1 y ERK2, y entonces veíamos que a distintas concentraciones podíamos inhibir a esta respuesta o esta expresión del autoantígeno que había sido inducida por la interleucina 1 beta recombinante humana, y así seguíamos utilizando otros como los inhibidores de la vía MAP quinasa P38, también con éxito, y como control teníamos que usar, evidentemente, siendo esta una fosfoserina, pues un inhibidor de fosfotirosinas para ver si es cierto que estábamos haciendo las cosas bien. Y efectivamente, por fortuna, nos salió bien. No desapareció ni se modificaron las bandas, lo cual fue extraordinario, y este artículo tuvimos la suerte que se aceptara a la primera. Bien, después viene esta colaboración de mexicanos que se hizo y se publicó en 2013, en donde le agradezco nuevamente públicamente la confianza a la doctora Lilia Andrade, al doctor Gabriel Medrano, al doctor Miguel Ángel Saavedra, a la doctora Olga Vera, al doctor Javier Jara, al doctor Mario Salazar, al doctor Iván Gámez, espero que no se me pase nadie, y al doctor Minoru Sato la disposición y la confianza para colaborar. ¿Y qué encontramos? Reclutamos hasta ese momento 95 pacientes y encontramos que JO1 en el global, incluyendo polidermato, se expresaba solamente en el 4% de la población mexicana. Esto lo digo porque ustedes, desde que estamos en medicina interna, cuando vemos miopatías, si es que las alcanzamos a ver, o cuando estamos en reumatología, al principio, asociamos JO1 con miopatías. En México solamente tenemos una prevalencia máxima del 7 al 9%, en global 4%, pero el que es más prevalente es MI2, alcanzando en dermatomiositis hasta el 45% de prevalencia, y también, curiosamente, tenemos el que se asocia a malignidad, TIF gamma alfa, P155-140, hasta en el 15% en dermatomiositis, en global 11%. Cuando las clasificamos, las que son de inicio adulto en la Ciudad de México contra las que están en Guadalajara, vimos que MI2 se expresaba con una prevalencia hasta casi el 60%, con estos rangos que ven aquí, en Ciudad de México, comparado con 12% en la Ciudad de Guadalajara. Vean MI2 solamente el 4%, vean JO1 solamente el 4%, mientras que P155-140 o TIF gamma alfa se expresaba solamente en el 9% en Ciudad de México, y en esa foto que tomamos en ese momento, 35% en la ciudad de Guadalajara. Aquí en esta parte de la figura, en el panel A, vean cómo el barrido que se señala con esta barra aquí, perdón la redundancia, es todas las unidades del MI2,
Aquí ven TIF-beta, TIF-1-beta, que ahorita voy a hablar de él. Y luego lo que se decidió hacer es clasificar a los midos positivos contra los midos negativos y ver cómo se comportaban las enzimas musculares. Y los midos positivos efectivamente hacían un análisis muy rápida de la primera toma que hicimos a la segunda. ¿Cuánto tiempo pasó? Entre 6 meses a 1 año. Mientras que los midos negativos hacían un comportamiento muy heterogéneo. Bien, en esta diapositiva quiero resaltar lo que todavía nos falta de publicar de nuestro grupo, porque ya les dije que en realidad hay como un 35 o 40% que no se ha reconocido. Hay un patrón de bandeo que nos da y no sabemos cuáles son. Necesitamos hacer, evidentemente, geles de doble dimensiones, la identificación de las proteínas con espectrometría de masas, etcétera, 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 con todos los softwares. Y en nuestros pacientes que todavía esto no lo publicamos, tenemos bandas no identificadas, además de tener el asociado, además de tener el específico, hasta en el 41.6% de esos 95 pacientes que les platiqué. Bien, esto ya no jala, así. Bien, esta es una revisión del doctor Minoru Sato que lo publica en 2017, en donde seguimos siendo hasta ese momento el artículo con mayor prevalencia en el mundo en MI2. Bien, TIF-beta, les decía que les iba a hablar de TIF-beta. TIF-beta muy, muy rápido. Se encontró ya desde un paciente que lo vieron en la diapositiva previa y el doctor Minoru Sato lo incluye bases de datos y sueros de 3 grupos, de italianos, de mexicanos y de Estados Unidos. Y casi junta a 2.400 pacientes, solamente se encontraron el TIF-1-beta, él lo describe en 3 de 130 dermatomiositis. Y como conclusión, ven que este se asociaba fenotípicamente con una miopatía de curso benigno sin involucro pulmonar. Y aquí ven en la inmunoprecipitación cómo está la masa en kilodaltones alrededor de 116 de TIF-1-beta. Bien, esta es otra publicación que se hizo con el doctor Carlos Casiano, que es experto en esta proteína, dense fine speckle, que recuerden que el doctor García Latorre nos habló del patrón de antinucleares y de acuerdo al consenso de Dresden, pero también hay un anticuerpo específico para de acuerdo al consenso de Dresden, los que son realmente dense fine speckle deben de florecer los cromosomas en metafase, y le encontramos solamente en 1.4% de los pacientes con dermatomiositis, que eran 71 los que testeamos. Si lo hacíamos no pegados evidentemente a los criterios de Dresden, subía hasta casi el 50%. Entonces ustedes tienen que ver con mucho cuidado cuando le reporten este patrón que haya cromosomas como estos fluorescentes en metafase y que los nucleolos no estén teñidos, que ese es el verdadero patrón. Después, bueno, varios mexicanos somos desde hace ya muchos años miembros de la Euromyositis. Esta es una red importante que dio como resultado este artículo, en donde están todos estos colaboradores de México que ya mencioné y que todavía seguimos publicando y teniendo más trabajos en relación a esto. Esto, después de 8 años de colaboración, fue el primer artículo que salió en Annals of Rheumatic Diseases. ¿Y ¿qué peculiaridad tiene este registro europeo? Bueno, esto fue primero una idea entre la red del Reino Unido y luego la Universidad de Praga y luego el Instituto Karolinska. Y a partir de ahí se han unido muchísimos, ¿no? Y es la base más grande de pacientes que hay. Van ahorita alrededor de 6,000 pacientes. Ya casi para terminar, en el PANLAR del año pasado, al doctor García de la Torre, como coordinador del grupo de miositis, y a su servidora, como vicecoordinadora, nos dieron un grant por $25,000 por un proyecto en el que queremos ver qué pasa con los pacientes a lo largo del tiempo, en el cual estamos trabajando activamente la doctora Lilia Andrade, el doctor Gabriel Medrano y muchos otros. Bien, no puedo dejar de mencionar como ejemplo de todos los productos de PANLAR que el doctor García de la Torre, bajo su liderazgo, ha hecho, y esta es una colaboración que hizo con Michael Moller, en donde de manera muy interesante miden las subunidades MI2 alfa y MI2 beta y las comparan con el Line Blood Immunoassay
y con el PMAT, que son microbits que están, digamos, recubiertas del antígeno Mi2 alfa o Mi2 beta, y luego se marcan con ficoeritrina, y de esta manera podemos hacer cuantitativamente, digamos, una expresión más correcta o niveles más correctos de este antígeno Mi2, de este autoanticuerpo Mi2, que nos van a permitir en un futuro, bueno, saber un poco más. ¿Qué estamos haciendo en este momento los mexicanos? Estamos trabajando en pirosecuenciación a partir de biopsias musculares de pacientes con miopatía y en modificaciones epigenéticas. La vez pasada, hace no sé cuánto, el doctor Jorge Esquivel preguntaba si habíamos encontrado algún caso de POMPE con esos softwares, con esas, digamos, bandas o esos kits que nos da esa empresa que todos conocemos. Y sí encontramos uno, el cual se corroboró por 3 laboratorios independientes de Estados Unidos. Evidentemente, a nosotros nos llegó clasificada como polimiositis y se hicieron esto, tuvimos la fortuna de que se le hiciera esto, la paciente evidentemente se diagnosticó y se fue, ¿no? Porque solamente el ISSSTE y el IMSS tienen el tratamiento por esta empresa. Bien, y como discusión yo dejaría que las posibilidades del uso de estos autoanticuerpos en el pronóstico, bueno, pues eso está en curso, lo estamos haciendo, lo acabo de decir en el trabajo de PANLAR. Trabajar en la caracterización de nuevos autoanticuerpos, eso siempre va a ser muy válido. Los estudios genéticos, que ya no hablé de Genome Wide Association Studies por tiempo, los estudios epigenéticos que lo estamos llevando a cabo, así como otros muchos grupos internacionales que ya los han publicado. Pero como mensaje muy especial para ustedes, residentes en formación, es que la herramienta diagnóstica más común que se utilizan para diagnosticar miopatías en México, que es HO1, no es la más prevalente en nuestro país. Bien, entonces para que no me regañe la doctora Angélica Vargas, que ella se encarga de hacer todo esto, les pongo el código QR ahí y con esto termino mi charla, y si hay algún comentario estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su interesante charla, doctora Mónica Vázquez del Mercado. Permítame, vamos a ver si hay preguntas y vamos a abrir los micrófonos. Te gusta solamente en el chat para que no se vicie. Correcto. Si hay preguntas, digo. Sí, de acuerdo. Muy bien, entonces vamos aquí. Parece que todo quedó muy claro. No hay preguntas. Bueno, la doctora Lilia Andrade ahí está mencionando algo. ¿Puedes leer, Miguel? Creo que la doctora Lilia Andrade está. Muchas felicidades y gracias por la conferencia. Una pregunta. ¿Considera que la función de MI2 que describió como checkpoint tiene relación o explica de alguna manera la asociación con malignidad que puede haber en los pacientes con fenotipo de dermatomiositis y que no son TIF1 gamma o NXP? Es una extraordinaria hipótesis, no lo sé, doctora, no lo sé porque no he hecho ningún estudio en relación a eso, pero bueno, se antoja porque si la fidelidad de la replicación está dependiendo también de Mi2, podría ser que se pasaran mutaciones, así como los hacen el checkpoint P53RB cuando no se fosforila adecuadamente, cuando está mutado P53, pues podría ser una teoría muy interesante que es el tema de tesis de doctorado. Extraordinaria la observación. ¿No hay algo más? Lo demás son felicitaciones aquí de la charla dentro del chat. Bien, ¿no hay más preguntas? Yo no alcanzo sí, a ver. Una pregunta. Dice, gracias doctora, disculpe respecto a la carta que envió de paciente con síndrome de antisintetasa y polimiositis, ¿cómo se realizó ese síndrome de sobreposición de antisintetasa con polimiositis? Bueno, lo que pasa es que ahí no hablé por tiempo porque hay un esfuerzo que está haciendo el grupo que sus siglas son AENEAS, ¿no? En donde ya desde hace tiempo hay una discusión si es sobreposición, si no es sobreposición, el tener una antisintetasa con una miopatía,
porque ellos están encontrando, inclusive en pacientes que son artritis reumatoide, que están clasificados, conocidos de hace muchos años y tratados, inclusive dobles positivos para factor reumatoide y para anti-CCP, así como lupus, así como otras enfermedades, están encontrando que tienen síndrome, aparentemente datos de síndrome antisintetasa con anticuerpos específicos para miositis, sin tener el involucro muscular. Entonces, eso está en discusión todavía. Creo que todavía nos falta mucho para saber. ¿Qué más? Muy bien, tenemos, gracias, doctora Mónica. Tenemos una pregunta de doctor Mario Pérez. El anti-P155/140, o sea, el tucumano, de acuerdo al valor, ¿se puede considerar riesgo para malignidad bajo, medio y alto, de acuerdo al título del anticuerpo? No podemos titular el anticuerpo, eso les recuerdo. Hay algunos que tienen la posibilidad de hacer ELISAs caseros. Normalmente tenemos el line blood, pero no sé yo que de acuerdo, de por sí los pacientes son muy escasos, por eso son las colaboraciones digamos, estas grandes colaboraciones para obtener más información. Hasta este momento yo no sé que alguien haya reportado que de acuerdo a títulos de NXP2 por X método pudiese tener más o menos riesgo. Más bien, tienes el fenotipo del autoanticuerpo, busca calcinosis y busca malignidad, igual que T1 gamma alfa. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Alberto Saucedo. Dice, doctora, gracias por su presentación. Si encontramos a una paciente con anti-SAE y anti-MI2 positivo, sin miositis clínica ni paraclínica, pero con neumopatía, ¿deberíamos atribuir la misma a los anticuerpos, ya que no se asocian a neumopatía? Sí, miren, este es un tema, les comento, está un poco ligado a lo que preguntó el doctor Mario Pérez. Esto en el INER se hace mucho que, por ejemplo, la doctora Mayra Mejía me comentaba, con quien tuvimos una sesión hace algunos meses, que ellos detectan el patrón, digamos, que tiene el paciente y se guían mucho por el autoanticuerpo para el tratamiento. Entonces, ellos pueden, digo, no creo que sea ninguna cuestión extraordinaria, corresponde a ese bajo porcentaje en que pueden coexistir por ciertos métodos, es a lo que quiero recalcar. Y entonces el hecho que tengan eso no quiere decir que van a tener miopatía, creo que así era la pregunta, ¿no? Pero que se asocian a neumopatía, sí. De hecho, nosotros tenemos un trabajo que estamos por publicar de pacientes con artritis reumatoide, en donde tenemos una prevalencia demasiado alta que me preocupa publicarla porque es casi del 25% de coexistencia de más de un autoanticuerpo específico de miositis en pacientes con artritis reumatoide asintomáticos que les hicimos tacar pulmonar y pruebas de función pulmonar sin tener ningún síntoma, simplemente para saber cómo estaba. Y esa sorpresa nos hemos encontrado. Muy bien, gracias, doctora. De la doctora Lilia Andrade, dada la complejidad de la inmunoprecipitación, ¿cuál cree que será el método óptimo a usar en forma habitual en un futuro? Esa es una pregunta que quisiera tener la respuesta. Es una extraordinaria pregunta, porque lo que se ve, lo que se está tratando de defender a capa y espada es el Line Blood Immunoassay como una sustitución lo más confiable posible, pero les comento que vienen en curso varios métodos que desgraciadamente se están haciendo para un anticuerpo específico. Entonces ahí aumenta el costo, ¿no? Como los PMAT que los mencioné, de Michael Moller, no menciono la empresa para no hacer comercial, pero creo que esto lo podemos definir en un futuro. Por lo pronto yo diría, pues que si tenemos la oportunidad de hacer Line Blood, pues hiciéramos Line Blood. Muy bien. Gracias, doctora Mónica. Otra pregunta de Luis Felipe Flores Suárez. ¿Cuáles pueden considerarse realmente patogénicos e influyentes de causalidad? Me parece extensa, pero de probable respuesta concreta, fundamentalmente para los nuevos colegas, así como lo es la relevancia de HO1 contra MI2 en mexicanos. Sí, este tema gracias Luis Felipe, este tema de patogénicos o no, no hay un modelo como tal, el único que se ha tratado de reproducir es con HO1, pero de alguna manera no hemos podido tener un modelo, digo, completo. Se ha trabajado mucho el grupo de Ingrid Lomberg en hacer epítopes de HO1,
para ver cuál de ellos puede ser más antigénico en modelos animales y en líneas celulares, pero todavía no tenemos los resultados. En cuanto a la relevancia de HO1 contra MI2, lo recalco, HO1 en mexicanos tiene una prevalencia sumamente baja, alrededor del 4%, y MI2 es el más prevalente, que en Ciudad de México llega a ser casi hasta el 60%, en global es más o menos el 40%. Entonces sería ideal que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de hacer este chequeo de los 16 autoantígenos por medio de Lyme Blood Assay, por lo menos. Gracias, doctora. La doctora Marianela Ventura le agradece su plática y mencionar la positividad HO1 y asociación de RO52 en pacientes jóvenes mujeres podría tener algún efecto predictor de respuesta a alguna terapia inmunosupresora específica en los casos de enfermedad pulmonar intersticial asociada. Bien, en ese tema no me voy a meter mucho. Mencioné que RO52, cuando tienes HO1, de por sí ya tienes una enfermedad pulmonar importante, y RO52 la acelera. Si tienes la coexistencia de eso, pues evidentemente estás en un escenario poco digamos, amigable para el paciente, pero de esto va a hablar mucho la doctora Lilia Andrade. Bien, el doctor Martínez, doctora, en relación a su estudio, el grupo de anticuerpos que a diferencia de los asociados y específicos de miositis, ¿notó si por grupo tienen diferencias clínicas importantes comparado a los anticuerpos específicos y asociados? No, si se refiere al artículo del 2013 que tuvimos la colaboración los mexicanos, si se refiere a ese estudio, no hubo en particular algún dato que nos llamara la atención en cuanto al fenotipo de presentación. Tuvimos más bien, el grupo se incluyó polimiositis, o más bien se clasificó polimiositis, dermatomiositis del adulto, dermatomiositis de inicio juvenil. Básicamente fueron las que tuvimos. Por ahí tuvimos un SRP perdido, pero encontrado por inmunoprecipitación. Y cuando estos pacientes se toman para hacer la contribución de los mexicanos en el Annals of Rheumatic Diseases, doctora Lilia, ayúdeme, la clasificación casi quedó igual, creo que 1 o 2 pacientes lo sacaron, pero realmente no hubo alguna particularidad en fenotipos. Estoy abriendo el micrófono. Bueno, la doctora Lilia puede abrir su micrófono. Sí, solo recuerdo que los fenotipos no cambiaron especialmente. Sin embargo, creo que nos llamaba la atención que había muy poca asociación con malignidad en esa población de pacientes en general en los que hubo, pero creo que ninguna otra diferencia. Sí, después encontramos a uno que tenía TIF gamma alfa y tenía un CACU in situ y lo pudimos detectar y se pudo operar, pero no, realmente no recuerdo eso, ¿verdad? Bien, gracias, doctora Lilia. Y el doctor David, un ensayo Lyme Blood reportando una cuantificación por medio de cruces es de utilidad para darle una interpretación con la intensidad de la autoinmunidad asociada con el autoantígeno presente. No, yo no diría eso, no me atrevería a decir eso, porque eso es muy, hago la analogía con los títulos de anticuerpos antinucleares. Tú puedes tener un paciente con lupus, con un anticuerpo antinuclear que tiene 1 a 5,160 o 2,000, lo que quieras, y no quiere decir que tenga más actividad, no se ha demostrado eso. Gracias, doctora. Otra pregunta del doctor Luis Felipe Flores Suárez. Literalmente, ¿y por qué esa diferencia entre jaliscienses y antiguos defeños? No recuerdo, seguro está en la discusión del artículo entonces, pero dime de nuevo cuál fue la explicación. Bueno, Luis Felipe, lo que pasa es que la doctora Lilia no me deja mentir, no sé si el doctor Nacho ya abandonó la sesión, pero se contrató el servicio de las unidades estas que reportan la intensidad de luz ultravioleta que tenemos todos los días. Entonces es una anécdota chistosa porque unos días o semanas teníamos una intensidad muy importante en Guadalajara, otras en Ciudad de México. Total, no nos sirvió de nada los datos
y lo único que tuvimos que hacer es darle crédito en el artículo a estas personas, pero en realidad no pudimos achacarla a que Ciudad de México esté más expuesta a la luz ultravioleta y que haya más contaminación, si es lo que quieres oír. Muy bien. Bien, esas son las preguntas que tenemos. Doctora Mónica. ¿Perdón? Bueno, no sé si alguien está hablando. Creo que Luis Felipe. ¿No? No, ok, no. Perfecto, muy bien, correcto. Bien, pues esas son las preguntas que tenemos, doctora Mónica. Pues una vez más, pues muy agradecidos por su excelente conferencia y pues les deseamos a todos muy buenas noches. Doctora Mónica. Muchas gracias. Gracias una vez más a nombre del Consejo Mexicano de Reumatología. Gracias por su interés, gracias por estar con nosotros conectados y esperemos que haya sido de su utilidad. Y los esperamos con la próxima ponencia, que seguramente va a hacer también a cumplir las expectativas, que es lo que esperamos. Esperamos que esto les sirva, sea de impacto positivo para ustedes en su formación. Buenas noches, muchas gracias.